Hola chicos, mi nombre es Benjamín Sánchez Vanegas, soy del programa de Contaduría Pública MEI 1866220. Hoy vengo a hablarles un poco de los tipos de conflictos. Bueno, ¿qué tipos de conflictos encontramos? Podemos encontrar los conflictos interpersonales, que son los más comunes que se dan entre dos o más personas, sea en el ámbito laboral, personal o familiar, o sea, lo más común, una discusión familiar, algo así. El conflicto político. Este conflicto se relaciona con la lucha por el poder, la gobernabilidad o la distribución de recursos. Puede darse entre partidos políticos, o sea, estamos hablando de partidos tradicionales según Colombia, movimientos sociales o, en- o entre gobiernos y sus ciudadanos. Y o sea, también puede involucrar un debate político por derecho y justicia, entre otros factores. También hablamos un poco del conflicto étnico o religioso. Estos son enfrentamientos basados en diferencias étnicas, culturales o religiosas y puede tener algunas consecuencias. Entre muchos casos, o sea, ese tipo de conflicto escala hasta convertirse en violencia, sea masacres, sea discriminación. Ya en los peores casos y los más avanzados se puede convertir en limpieza étnica. O sea, esto transcurre muchos hechos que pueden hacer aparte a base de este conflicto. Si hablamos un poco de conflictos sociales, nos dice que surge cuando existen tensiones entre diferentes grupos dentro de una sociedad, ya sea por razones culturales o raciales o religiosas de la clase social. Ese tipo de conflicto puede manifestarse en movimientos sociales, en protestas o incluso en la discriminación estructural. Hablamos un poco de conflicto territorial, lo cual estamos hablando de conflictos que se generan por la posesión de territorio de un determinado territorio o los recursos naturales que éste posee. O sea, puede ser un conflicto entre naciones o incluso entre comunidades dentro de un mismo país. Un ejemplo muy claro que pudimos ver es el conflicto que tuvo Colombia con Nicaragua por el territorio marítimo que Nicaragua le quitó a Colombia. O sea, y otro conflicto muy fundamental que vemos muy reflejado aquí en Colombia es el conflicto armado, el cual involucra guerras, revoluciones o enfrentamientos militares entre naciones, grupos armados o factores internos de un país. Las consecuencias que lleva esto o sea, son consecuencias devastadoras, afectando tanto a personas como infraestructura y tejido social de una región. También afecta un poco la economía. Si pasamos un poco a las consecuencias que pueden traer esos conflictos, estamos hablando de la pérdida de vidas en el caso más grave. También podemos hablar de desplazamiento forzado y hablamos como tal de la violación de los derechos humanos, que esta se refleja prácticamente en todas. La violación de los derechos humanos se refleja prácticamente en todas. Entonces, podemos hablar un poco acerca del conflicto armado en Colombia, que es el más llamativo a nivel de Colombia, el cual lleva más de 6 décadas manifestándose dentro del país, que es el enfrentamiento entre los grupos armados con con los grupos de la ley. Ya entre estos grupos podemos identificar los grupos armados de la ley, que son guerrillas, que son ELN,
que son BACRIM. Estamos hablando un poco de narcotráfico, entre muchas otras cosas, que son grupos que vulneran los derechos fundamentales de muchas regiones, de muchas personas. Entonces, para poder sensibilizar esto, lo más, lo más coherente y lo más sensato es implementar algunas estrategias. O sea, no tanto el enfrentamiento militar, sino irnos para unas estrategias más lúdicas, unas estrategias más de equidad, más de armar un poco de programas sociales, entre otras cosas. Bueno, si hablamos un poco de la naturaleza del conflicto, desde esa perspectiva, el conflicto armado colombiano no es meramente un problema de orden público o de seguridad, sino un conflicto de raíces estructurales, políticas, económicas y culturales. Entre sus causas más profundas podemos identificar las siguientes, que es la desigualdad en la distribución de tierras y recursos, la exclusión política y social de los sectores rurales y marginados, presencia débil o ausente del Estado en zonas periféricas, la economía ilegal, estamos hablando de narcotráfico, minería ilícita, que financian prácticamente estos proyectos al margen de la ley, la falta de mecanismos eficientes para la resolución de disputas y justicia. O sea, acá hay algunas estrategias de manejo para poder dar una transformación a este conflicto. O sea, podemos implementar el diálogo inclusivo entre todas las partes, incluyendo víctimas y sociedad civil. Reconocimiento de la causa histórica del conflicto. Justicia tradicional, verdadera justicia y reparación y no repetición. Reformas estructurales de tierras, participación política, desarrollo rural. También podemos implementar la construcción de confianza entre actores en conflicto. Programas de educación y de cambio cultural. Entonces, a mi punto de vista podemos concluir que desde mi perspectiva, el conflicto armado en Colombia es mucho más que un enfrentamiento bélico. Es el reflejo de profundas desigualdades, exclusión y falta de oportunidades que duramente durante décadas han marcado la vida de muchas comunidades. O sea, es preciso creer que para construir una paz verdadera y duradera no basta con dejar de pelear, sino que también debemos fundamentalmente abrir espacios genuinos de diálogo y de participación donde todas las voces se escuchen, pero principalmente que le demos prioridad a las voces más silenciadas, a las víctimas, donde se puedan escuchar y valorar y tenerlas en cuenta y valorarlas. Además, es imprescindible impulsar reformas estructurales que permitan reparar a las víctimas, garantizando justicia social y fortalecer la presencia del Estado en territorios olvidados. La paz realmente implica un compromiso colectivo para transformar las raíces del conflicto y construir una sociedad basada en justicia, equidad, respeto mutuo, donde todos tengamos la oportunidad de vivir dignamente. Bueno chicos, pues yo venía a hablarles un poquito de esto. Esto es lo que traje para ustedes. Agradezco mucho su atención.